idea es que él arranque con la charla y que después nosotros, a partir de esta modalidad virtual que encontramos, que es una herramienta para seguir manteniéndonos informados durante esta cuarentena. Desde la CEPA estamos haciendo estas iniciativas. Tuvimos el otro día la charla con Diana Cordon y ahora se suma la primera de Horacio. La idea es que arranques con tu exposición y después los que puedan ir preguntando mediante el vivo las consultas que quieran hacerle a Horacio. Así que si te parece podemos empezar. Ya tenemos 60 espectadores. Yo te diría que las preguntas, si yo no las ubico acá, vos me las vayas diciendo. Sí, yo soy hasta la que te haga las preguntas, no te preocupes. Bueno, yo te iré ayudando con eso. Yo soy Natalie, cualquier cosa. Natalie, sí. Bueno, yo lo que creo que primero tendríamos que hacer es, yo diría 2 o 3 puntos que son básicos de lo que podemos conversar, de lo que rodea este tema, y después más bien un diálogo de preguntas y respuestas, sobre todo alrededor de las preocupaciones que cada uno tenga. En principio yo diría, el primer punto, y voy a decir por qué, es nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando. Porque si uno va a enfrentar un virus, una bacteria, tiene que tener los elementos para saber cómo me puedo contagiar y cómo puedo evitar el contagio. Esto es importante porque seguramente alguna gente o mucha de la que está ahora escuchando esto está trabajando o va a trabajar como voluntario. Entonces es importante que tengan una orientación de cómo no contagiarse, porque lo peor que nos puede pasar es que haya entre aquellos que son voluntarios que se contagien o que a su vez transmitan enfermedades. Nosotros queremos ayudar, no complicar la situación. Entonces, lo primero es hablar de qué es esta pandemia, por qué surge, para tener una idea un poco histórica de por qué no es una sorpresa. Después algo que tiene que ver con lo que se está discutiendo, diría, hace 2 o 3 días y hoy particularmente en la situación nacional, que es que es el coronavirus el que provocó la crisis, o la crisis estaba antes del coronavirus y el coronavirus fue como una lupa a partir de la cual podemos ver no solamente lo que está mal en salud, lo que está mal socialmente, lo que está mal en educación, lo que está mal en todos los aspectos, y no solo en el país, en el mundo. Entonces yo diría eso como tercer punto, y después el tema de cómo hay un elemento muy importante, aparte de las medidas acertadas, creo yo, del gobierno, de la participación popular que esto ha generado, ¿no? Y por lo tanto, en estos 4 puntos tendríamos una idea de la situación actual, qué está ocurriendo, cómo debemos contemplar este aislamiento, cómo podemos pensarlo que es un aislamiento con derecho, no es un gueto como ha predominado en China, sino que se trata de reforzar derechos e iniciar un camino económico para una Argentina distinta, que yo creo que cuando te dicen economía versus salud, están equivocados, porque no es que ahora la economía va a matar más que el virus, es que nosotros podemos hacer otra economía que ayude a la lucha en esta pandemia y que se continúe después. Estos son los puntos que yo diría que sería bueno conversar. ¿Por qué pasa esta pandemia que aparece como una maldición que viene de afuera? Hay que decir que el 11 de marzo del año pasado el director de la OMS dijo que no solo que iba a haber pandemia, sino que era muy probable y que había que prepararse. El tema es por qué un sistema económico que está en el mundo y que se refleja, por ejemplo, en la política anterior del presidente Macri, no hizo nada para esto y se demuestra ahora la debilidad que tenemos. ¿Por qué puede aparecer? ¿Por qué es este tema de que pueda aparecer? Lo vamos a ver en causas sociales, pero lo primero que yo quiero decirles es, este es un virus que produce una enfermedad básicamente respiratoria. Lo habrán escuchado muchas veces, pero lo quiero explicar con mucha sencillez, sobre todo por aquellos que que van a ser voluntarios. Este virus hasta ahora, y hasta lo que sabemos, aunque hay otras discusiones de especialistas que no vamos a meter acá, se transmite básicamente, si ustedes miran el teléfono que tienen, fíjense cómo quedan gotitas pegadas en la pantalla al cabo de un tiempo si no la limpian.
Esas gotitas salen de la boca cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan. Pero esas gotitas no lo van a buscar a ustedes, no son un mosquito que va a buscarlo. Esas son gotitas que tienen una cantidad de virus. Llegan a una distancia, quieren saber de qué hablamos, pongan un aerosol con perfume y fíjense hasta dónde llega el perfume. Más o menos, a metro, según la provincia de Buenos Aires, 1,5 metros, según creo que a nivel nacional, 1,80 m con otro, eso no llega. Por lo tanto, ahí está, que si van a trabajar en una zona, que es un barrio o un lugar donde van a ayudar, se ponen un barbijo. Todo lo que impida la entrada por la boca, por la nariz, por los ojos, eso contagia. Y un barbijo ayuda. Barbijo y anteojos ni hablemos, completo. Después el segundo es la mano. La mano es como la pata de la mosca. Toca y mueve, toca y mueve. Esas gotitas caen sobre las cosas. Esas gotitas caen sobre un papel, sobre una mesa, sobre un picaporte, sobre una cosa que compran en el supermercado. Entonces, el tema es que la mano lo toca. Si yo me pongo la mano en la boca, me toco la nariz, me toco los ojos, yo mismo hago de transmisor del virus que estaba sobre una lata, por ejemplo, y yo soy el que la lleva. Por lo tanto, ahí entra el desinfectante en las manos. No el desinfectante, es lo que llamamos antiséptico. El alcohol al 70% o el alcohol gel. Ustedes saben que tocaron algo y se pasan el alcohol. Básicamente se lavan las manos. Eso es más barato y más importante, pero ustedes en la calle no van a poder lavarse las manos. Eso es importante. Por eso, yo hago un ejemplo, perdonen el término simplista. Hagan de cuenta que ustedes tocaron la caca de un perro con la mano. Esa mano no va a la boca, esa mano no va a la nariz, esa mano no va al ojo, esa mano no toca el picaporte, esa mano no acaricia la cabeza de un chico ni acaricia a otra persona. Cuando saben eso, saben que inmediatamente por reflejo se van a lavar las manos. Eso es lo que tienen que hacer. Esto es lo básico en esta epidemia para actuar. Esto es lo básico que ustedes tienen que comprender. Después viene el tema del aislamiento. Como dije, es un aislamiento con derechos. Es un aislamiento, no un veto. Entonces hay que satisfacer derechos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos achatando la curva de infección? Porque la capacidad de infección de esta bacteria, de este virus, quiero decir, es muy alta y hace una curva ascendente rápida que se llama exponencial. ¿Qué queremos hacer? Achatarla para que vaya entrando de a poco. Y el sistema de salud débil que nos dejó el macrismo, que tuvo en 4 años 25% de disminución del presupuesto, que tiene, y en el mundo está pasando, ha sido despreciada la salud pública. Por lo tanto, ahora no hay respiradores, que para los que están en los casos más graves son necesarios. Ahora entramos en la época de las enfermedades respiratorias y no va a haber. Entonces, por eso queremos achatar la curva. Por eso, los que trabajemos de voluntario lo tenemos que hacer tratando de no contagiar y no transmitir el contagio y no contagiarse uno, porque no vamos a contribuir a achatar la curva. Esto es básicamente lo que tenemos que saber para actuar, para no tener terror. Lo mejor es conocer al enemigo. Tengo que saber qué arma tengo yo y qué arma tiene el enemigo. Es así de sencillo en principio. Mucho lavado de mano, que es el que básicamente... Miren, Stambulian está diciendo que más que el aerosol son las manos. Eso ténganlo cuidado cuando actúan. El segundo es ¿por qué surge esto? Dijimos que ya era previsible. ¿Por qué era previsible? Y ahí entran los sistemas sociales en el mundo y económicos. Esto era previsible y siempre ha sido así. Hay una corriente en medicina que cree que solamente es el virus o la bacteria. Pero desde hace muchísimo tiempo, desde mediados del siglo XIX, ya había una discusión de que hay un factor social que predispone a la enfermedad. Yo le voy a dar un ejemplo que todos pueden conocer. Salvador Massa decía que la principal prevención para el Chagas era sacar el rancho de adobe, porque la vinchuca se metía en las grietas. Entonces, fíjense que no habla de un medicamento, habla que el primer problema es un tipo de vivienda.
bueno, Carrillo ya está la famosa frase que decía: frente a la miseria y la incertidumbre social, los microbios como causa de enfermedad son una pobre causa. Pero para tomar algo distinto, hay un epidemiólogo norteamericano muy importante que falleció, digamos, contemporáneo, y un día le preguntaron, que era Milton Terris, un día le preguntaron por qué había cólera endémico en la India y por qué no lo había en Estados Unidos. Todo operaba en una explicación médica. Y Milton Terry le contestó, en principio por la invasión británica a la India, que destruyó una industria textil floreciente, cierto, los tejidos de la India competían con los ingleses. El sistema de castas y el sistema atrasado de tenencia de la tierra, con la consecuente pobreza que todo eso genera, la falta de medios de saneamiento y en el medio de eso, incidentalmente, el vibrión del cólera. Es decir, hay una causa social alrededor de que aparezca una enfermedad. Es obvio que esto también pasa con estas gripes que surgen periódicamente, porque hemos tenido varias. La última la tuvimos en el 2009, que todos, como algunos de ustedes, por lo menos algunos de ustedes se recordarán algo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en las zonas del sudeste asiático, y también pasó con la gripe A en el caso de México, hay grandes concentraciones de criaderos de chancho y grandes criaderos de aves domésticas. Y en las zonas pobres del sudeste asiático, el hombre vive pegado a la gallina, vamos a decir, y al chancho. El ave silvestre tiene virus, se la transmite al ave doméstica, y el chancho suele ser un intermediario entre el hombre y el animal doméstico, porque es una coctelera que mezcla el virus. Entonces, allí se produce frecuentemente virosis respiratoria de este tipo. Por eso, dice el director de la OMS, era previsible y muy probable que ocurriera. Si ustedes toman el ébola, también tiene una causa social. Se penetró en zona de bosque donde estaba el murciélago y el mono. Hay una revista inglesa de medicina muy prestigiosa que hizo el estudio del caso primero, que era un chiquito que murió en diciembre del 2013. Ese chiquito que murió se dijo, expresamente en el artículo dice, o comió una fruta que había sido mordida por el murciélago o el mono, que transmitían el ébola, o se comió esa fruta, o se comió un mono o un murciélago, porque en las situaciones de hambre todo bicho que camina va a parar al asador, o un animal de eso lo rasguñó. Pero está claro que siempre que se abre en camino como la zona más limítrofe van los más pobres en las peores condiciones y comen lo que pueden. Entonces ahí tienen cómo el factor social ha incidido. Y tenemos una sociedad mundial donde el 1% de la población tiene el 92% de la riqueza y donde una organización británica, Oxfam, dijo antes del foro de Davos que 1.253 personas tenían la riqueza del 60% de la población. Entonces ese mundo inviable genera... los que tienen el dinero suficiente viajan y transportan. Y ahora vamos a ver la etapa final, que viene hacia nuestra tierra. Y vamos a ver lo que puede provocar estragos en los sectores más pobres de la Argentina, en los sectores desnutridos. Fíjense que hay poco registro de contagio en chicos, pero sí tenemos registro en contagio de chicos en Chaco. Por lo tanto, ahí tenemos chicos desnutridos y hay mucha desnutrición infantil y hemos visto por cifras que ya conocemos que hay mucha hambre, hay gente que no come porque no tiene dinero. Entonces, ahí tenemos lo que es la causa social de la enfermedad. La causa, el factor social donde interviene después un virus o lo que aparezca. El tercer punto es que se suele decir que esta crisis mundial viene por el coronavirus. Pero Lagarde ya había dicho antes que íbamos a una crisis mundial. Hay un montón de datos que estaban indicando que no podía seguir una economía donde de cada $20 uno es productivo y el otro 19 es timba. Lo hemos visto en la Argentina. Mantenían el dólar fijo, venía capital golondrina, compraba dólares, pasaba a pesos, tenía intereses que no existen en el mundo. Intereses del 70, 80% eran impagables.
y entonces salían después del interés, compraban dólares y esos dólares se iban, con una duplicación de capitales, por ejemplo, cosa que no ocurría en ningún lugar del mundo. Eso no puede seguir así, eso no puede andar, y esto estaba previsto desde antes. ¿Qué hizo el coronavirus? El coronavirus es una gran lupa que ha puesto a este mundo en evidencia, a esta concepción del mundo en evidencia, y entonces volveremos a la eterna discusión de un mundo donde lo importante sean los derechos de la población, del pueblo, o un mundo donde lo importante es que no se le puede tocar el bolsillo a los que viven chupándole la sangre a esa población. Este es el segundo punto que yo creo que podríamos discutir, es decir, sintetizándolo es así. Y al que leyó algo de historia, la Primera Guerra Mundial empezó con Sarajevo, el asesinato de un príncipe austrohúngaro. Sí, pero la guerra mundial no fue por eso, porque si no hubiera sido Sarajevo, hubiera habido otro detonante, pero las condiciones para la disputa por esa Primera Guerra Mundial estaban desde antes. Lo mismo podemos decir del coronavirus. El cuarto punto es una serie de elementos importantes que yo creo que tenemos que analizar. Ya dije la necesidad que tenemos de achatar la curva y por qué. Porque cuanto más la alarguemos, incluso por ahí aparecen algunos medicamentos que podamos usar. Fíjense que se empezó a hablar de la clorohidroxiquina, que se usa para la malaria. Los franceses están incluyéndola en protocolo y voy a decir la frase de alguien que no van a considerar ustedes un militante revolucionario, un empresario en un reportaje, un empresario de medicamentos, en un reportaje con Fontevecchia, ha dicho que esa sustancia en el mercado mundial estaba a $100 y pasó a $700. Está claro que alguien se queda con 600 en el medio. Eso es lo que no podemos admitir más. No podemos admitir más que en la Argentina se hable de pagar un precio internacional del petróleo del orden de cuando la obtención en boca de pozo no supera en el convencional los $21 el barril, incluyendo impuestos. No puede ser que la harina que producimos nosotros tenga precio internacional. Pero el IAPI, el Estado tomaba el exceso y eso lo recibía de fondos el Estado Nacional y lo podía volcar en soluciones a los problemas del derecho del pueblo. Entonces, esto es lo que estamos tratando de discutir en este momento. Yo soy asesor del diputado nacional Juan Carlos Alderete y bueno, hoy hasta ha salido un artículo, creo que en La Nación, sobre el papel de los movimientos sociales, que son una parte de ese gran protagonismo popular que se está gestando. A mí, que soy un poco más viejo, me hace acordar a la evolución, a la revolución, a la efervescencia patriótica y antiimperialista que se generó en el momento de la Guerra de Malvinas. Hay cifras interesantísimas, 1.400 estudiantes juntados en Rosario como voluntarios en 6 horas, la Universidad de Buenos Aires juntó 4.000 en un día, en la provincia de Buenos Aires se anotaron 9.000 personas como voluntarios, de los cuales en el primer día ya había 100 y pico de médicos generalistas. Es decir, hay una necesidad y se ve la cantidad de cosas que se están generando. Cuando decíamos que no éramos capaces de hacer nada, yo recibo permanentemente información de los centros de investigación en las universidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario tiene un respirador prototipo para fabricar, ahora que necesitamos respiradores, que se llama Un Respiro, UNR como Universidad Nacional de Rosario, Un Respiro, y multitud de cosas. Ayer he visto a alguien que está fabricando con una impresora 3D, está fabricando unos especies de barbijos, no barbijos, sino una cobertura con una placa de acetato y algo que hace con la impresora que cubre totalmente al trabajador de la salud, que hoy está con muy pocos materiales. Y veo muy bien esto porque me hace acordar una cosa que decía Mao en la época de la Revolución Cultural, cuando China no era la China actual, y Mao decía que los centros de investigación tienen que tratar de producir, de desarrollar prototipos y producir en pequeña escala y ayudar a las necesidades del pueblo. Entonces, está claro que además en esas condiciones es otra la discusión, no es economía versus salud. Luchamos por la salud y ponemos en práctica otra economía, porque entonces tendremos que pensar que así como el campo no es todo igual y hay lugares que hay que considerar, lo mismo es en la ciudad. No es lo mismo hacer una cuarentena en Puerto Madero
en un departamento de lujo mirando al río y con todo lo necesario, que estar en un barrio, sobre todo en un barrio pobre, donde uno le puede decir quédese en su casa 8 personas. Uno tiene que decirle, tu casa es el barrio. Entonces, hay que proveerlos de todo. Hay que llevarle alimento, hay que llevarle ropa, hay que llevarle desinfectante, protección, agua potable, etcétera, etcétera. Y entonces la Argentina entra a girar en la producción hacia eso. Porque en un momento va a venir que vamos... Por ejemplo, el Frente Nacional Campesino dijo que se produzca desde las economías regionales, se le compre la producción por el Estado y se lleve a los lugares que necesita. Se necesita logística, se necesitan camiones, los camiones del Estado, más los de las empresas que quieran participar, pero también remiseros, dueños de chatas o de camioncitos, taxi, lo que sea, van a ser parte de y vamos a activar, aquel que no tiene trabajo va a ser activado así. Costureras y costureros en los barrios pueden coser ropa de protección, pero tarde o temprano, cuando venga el frío, necesitamos ropa y abrigo, y se va a activar la industria textil así. Es decir, no es economía versus salud, sino es una economía por la salud y por los derechos del pueblo, que pasado, en el momento que podamos vencer a este enemigo tan raro, vamos a tener otra economía en marcha, y ya ustedes van a ver en los editoriales de sábado y domingo que multitud de editorialistas están hablando de un nuevo mundo donde los viejos... Y es sorprendente porque uno escucha que gente que ayer hablaba de que el Estado sobra, ahora está pidiendo... ¿Y podés repetir lo último que se cortó? Lo último que dijiste, la última parte se cortó un poco y no se escuchó lo que dijiste. ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿Desde qué momento? ¿A dónde llegamos? Lo último que estaba diciendo después de lo textil. Claro, es decir, nosotros, no es que ahora entonces se paraliza la economía como dicen ellos. No es así, porque esa gente, todos van a necesitar ropa cuando venga el abrigo. ¿Y a quién se la hacemos hacer? ¿La compramos al exterior? ¿O fabricamos nosotros y ponemos en marcha todo lo que tenemos, esa gente que sabe coser en su casa? ¿Saben cuántas cosas se hacen en los barrios y en los barrios más pobres que después compran empresas grandes que le ponen nada más que la marca? Y se sorprenderían. Hasta corbatas de las más lujosas que usan muy pocos sectores de la sociedad son retirados a veces con un taxista de lugares que son obviamente construcciones clandestinas. Entonces, eso es lo que tenemos que poner al servicio de una industria nacional, dirigido por el Estado y con derechos. Un albañil, un gasista, eso tiene que trabajar en los barrios para mejorar esa vida, porque nosotros no podemos tener gente viviendo en 4 chapas, porque muchas de las cosas que dicen a veces los sanitaristas no contemplan la realidad. Cuando uno le dice, en caso de dengue, y póngase un mosquitero, o cierre todo para que no entre el mosquito, es que no entiende lo que es una casa pobre hecha con 4 cartones y algunos nylon, con muchos agujeros y con grandes recipientes con agua, como son autos abandonados, cacharros en basurales, que no es lo mismo que yo en mi casa tire un florero o tire un tachito. Entonces, todas esas cosas las vamos a tener que contemplar para hacer una verdadera salud como derecho, para hacer una educación como derecho. Mucha gente yo acá donde vivo en Lanús, hay mujeres que solamente trabajan para pagar la escuela, la guardería, para poder seguir trabajando, esperando poder entrar al Estado para después mantener el trabajo. Es decir, salen dinerales, cosas que debieran existir, porque en la época del gobierno de la señora de Perón se votó una ley y se aprobó de jardines materno-infantiles, y hasta hoy no fue reglamentada. Entonces nosotros queremos aplastar a este enemigo, hacerlo respetando los derechos, no solo respetando, sino cumpliendo derechos, ayudando a que tengan, y para esto hace falta una inmensa movilización popular. Estamos formando una especie de ejército de profesionales colabora. Es como si tuviéramos la primera invasión inglesa. Tenemos que salir de esta invasión con un ejército de este tipo formado para ir avanzando ante nuevas situaciones hacia una cosa que tiene que ser una Argentina independiente.
porque esta Argentina es inviable así como la hicieron, y tenemos ahora la posibilidad de dar vuelta al guante. Esta Argentina es una especie de embudo, donde entra mucho por arriba y sale poco por la parte de abajo para el pueblo. Pero encima, ese embudo tiene muchos agujeros alrededor. Uno es la deuda externa ilegítima y fraudulenta, otro es sobrefacturación de importaciones de empresas que traen de sus casas matrices muy caros los insumos y así justifican una salida de capitales, sobre subfacturación de exportaciones, una renta terrateniente que se carga sobre todos los productos de la sociedad que tiene que pagar el campesino. Por eso congelar los alquileres y los arrendamientos es una medida importante que se ha tomado. Yo creo que estos más o menos son los temas que yo pienso que habría que debatir, que están a la orden del día y que nos dicen que esto puede ser una oportunidad. Podemos vencer a este enemigo si actuamos con la fuerza del pueblo. Todo lo demás se ha demostrado fracasado. Yo creo que el mundo nos está mirando, porque podemos construir un prototipo que sea el argentino. Y bueno, ese es el desafío. Nada más. Espero lo que ustedes quieran conversar. Bueno, muchas gracias. Acá, en la primera pregunta que hubo, que me parece que tiene que ver con la primera parte de la charla que vi que han hecho los chicos, es si uno convive con un paciente de riesgo. En este caso preguntaba por ahí con alguien mayor de 63 años, si puede sumarse como voluntario o como voluntaria, y en ese caso qué precaución habría que hacer. Y bueno, yo estoy haciendo las preguntas que vayan apareciendo después. Bueno, ahí es un caso muy peculiar, porque en general lo que se tiende es a aislar al contagiado y no sería lo más favorable. Habría que buscar una forma. Dos cuestiones. En ese caso, ese hombre antes de trabajar tendría que establecerse si no se ha contagiado él, porque si no va a estar contagiando. Entonces hay que establecer muy bien si él se ha contagiado o no, por lo menos en 14 días. Porque en el caso concreto estaría haciendo una cuarentena él, a menos que se haya cuidado desde antes y que no haya manifestado la enfermedad y ya estemos en condiciones de haber cumplido la cuarentena. Pero lo que se está aconsejando es separar de contacto con otras personas al que está en cuarentena o en tratamiento, observar al que estuvo en contacto por si se contagió, y no sería una irresponsabilidad llevarle eso a un lugar donde no ha entrado. Estaríamos siendo transmisores nosotros y sería una cosa que no habría que hacer. O sea, es un caso muy peculiar ese. Ese caso debe ser analizado muy bien antes de ponerlo en acción. Sería como un herido de guerra que tenemos que ver si lo movemos o no. Claro, lo que planteaba era en relación a los voluntariados. Si podría sumarse un equipo de voluntariado, ¿sí? La otra pregunta, de voluntariado actúe. Claro. Sí, dice, bueno, yo si soy parte, si convivo, ahí te explico bien, si yo convivo con una persona que está dentro del grupo de riesgo, ¿puedo sumarme a un equipo de voluntariado de esos que charlábamos hoy? Esa es la pregunta concreta. ¿O con qué precauciones lo tengo que hacer? Sino alguien de riesgo. No. Bueno, mira, ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado con la persona de riesgo, que son en general los más grandes, que tienen otras patologías. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esa situación, porque ahí no hay que hay que estar muy seguro que lo aislamos bien del que está yendo y viniendo. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo 75 años, 7,5. Tengo 2 stents de la aorta y tengo un cáncer de próstata tratado con rayo. Está todo bien, pero tengo enfermedades paralelas o riesgos paralelos. Yo a mis nietos y a mis hijas no las veo hace 15 días. Nos vemos por el aparatito, pero estamos acá. ¿Por qué? Porque puede ser que mi nieto que no manifieste nada me contagien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es algo que tenemos que hacer ordenadamente. En todo caso, a lo mejor la labor de esa persona solidaria es ayudar a la persona o las personas que estén en esa casa sin posibilidad de salir o con peligro de salir. Entonces hay que hacerle llegar el material, la comida, etcétera, etcétera. Eso es muy médico, muy científico y no se puede hacer de cualquier manera.
La otra pregunta que acá te hacen es que muchos hablan de un nuevo mundo después de la salida de esta pandemia. ¿Cuál cree que va a ser las características de ese nuevo mundo? Ajá, eso no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque es cierto que hay un mundo que se está muriendo y hay un mundo que está por nacer. Para lo que siga hace falta una partera. Nadie puede decir el color de los ojos y el pelo del chico que todavía no nació. Uno sabe que puede tener alguna ecografía por ahí, pero después hay que verlo. Yo creo que el viejo mundo ha demostrado su fracaso, y no una vez, sino muchas veces ya, y creo que todos los editorialistas oficiales y oficialistas del gobierno anterior incluso, uno los escucha hoy decir cosas que no hubiera imaginado. Yo escuchaba el otro día un periodista que trataba, 2 días antes había dicho que había que ajustar el Estado porque no podía ser, y a los 2 días estaba diciendo, y no, sí, va a venir un mundo asistencialista. Y era increíble, porque hace 2 días decía totalmente distinto. Escuchen, ahí está en un reportaje de Fontevecchia con Melconian, donde Melconian dice lo que iba no va más. Y Melconian, nadie puede pensar que sea ni nacional, ni popular, ni nada por el estilo. Sin embargo, está claro para todos que lo que iba no iba más. Podemos decir, lo viejo se está muriendo, lo nuevo está por nacer. Lo que estoy proponiendo, que estoy diciendo, otra economía es posible, es porque estamos abriendo un camino. Lo que nos han puesto hasta ahora es como lo que se le pone a los caballos para que miren nada más que adelante, las orejeras esas que se ponen al costado, o lo que se pone al buey, que es el yugo, para que tenga la cabeza baja. Entonces el caballo no ve lo que pasa al costado y el buey no ve lo que pasa adelante. Entonces nos lleva por un camino y dice, no es posible. Si yo no puedo tocar a los bancos que ganaron miles y miles, si yo no puedo tocar a los latifundistas que en algunos casos se quedan con la mitad del producto del campesino al que le alquilan, si yo no puedo tocar a los monopolios de exportación que tuvieron derecho a no traer lo que vendían, según el gobierno anterior, lo podían traer cuando querían. Si yo permito que a un campesino, como yo he visto, le paguen la lechuga, 10 kilos de lechuga, en lo que ellos llaman la jaula de lechuga, el mismo precio que vale 1 kilo a 60 kilómetros de donde se lo compraron, es decir, que no tiene nada incorporado, bueno, en ese mundo no es viable, eso es lo que no va más. Eso es lo que vamos a tener que decir, bueno, acá está la plata. No es que nos va, para todo esto hace falta plata, pero está la plata. Alguien lo tiene que pagar. Hay gente, a los bancos no se les puede permitir que sigan ganando como bestias. Antes de la crisis, después de la crisis, antes del coronavirus, después del coronavirus, siempre ganan. Eso no puede ser más. Hay cosas que hay que tocar. Y esa nueva economía exige cosas que hay que tocar. Alguien tiene que poner el dinero, hasta ahora lo puso el sufrimiento del pueblo. Ahora le toca a ese sector. Por lo menos empezar por ahí para que tengamos plata. Fíjense qué cosa rara. En Francia han utilizado el 15% del Producto Bruto Interno de Francia. El Estado paga las tarifas. Yo pregunto, ¿en la Argentina no será bueno nacionalizar directamente las empresas? El Estado paga las tarifas. Estamos hablando de Macron, que fue un empleado de Rothschild. Estamos hablando de Francia. En Irlanda estatizaron la medicina privada. En España sometieron a conducción estatal a la medicina privada. Y también a las empresas de fabricación de insumos necesarios. Por ejemplo, no puede ser que no falte alcohol, ni alcohol gel, ni nada de eso. ¿No? Entonces estoy hablando de que en España hicieron eso, que en Inglaterra, que en Irlanda hicieron eso. Es decir, en Francia, en España, se está discutiendo otras medidas que dichas hace 2 meses, se hubiera dicho, no, eso es el populismo. Dicho sea paso, el expresidente Macri, que dijo que el populismo era peor que el coronavirus, ha demostrado la dureza de su corazón, primero, y ha demostrado su absoluta ignorancia y su absoluta incomprensión del mundo. Cuando Bolsonaro hace lo que está haciendo, es porque él privilegia la ganancia. Él cuando dice, viene una gran crisis, es porque privilegia las ganancias de ese sector que se benefició antes que la salud del pueblo. Lo mismo vale en Estados Unidos con Trump. Y como dice el refrán, Dios castiga sin palo y sin rebenque, Boris Johnson, el rey viejo de España, el anterior, y hay un príncipe ahí también contagiado de coronavirus.
porque este virus es democrático, no distingue. Acá hay otras preguntas, te hago dos en una sola. Una tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, pero una dice, ¿usted cree que Alberto va a implementar estas medidas? Y otro chico pregunta, ¿todo esto cómo se hace con intendentes que no quieren la organización de la gente? Estas dos preguntas juntas. Y va a haber mucha lucha. Siempre hay lucha. Nunca es fácil, siempre hay lucha. Yo creo que hay medidas que han sido importantes, e incluso más de uno no la esperaba hace 2 meses. Porque había quien decía que era lo mismo, que tuviera Macri, y creo que la posibilidad de sacar a Macri implicó que se pudieran hoy hacer algunas cosas que no era la línea Macri. Macri estaría haciendo de Bolsonaro, tengámoslo claro, o estaría haciendo lo de Trump. Solo que Trump activa la economía que le conviene y nosotros no tendríamos plata, ¿no? Dicho sea paso, peor todavía. Eso es lo que estaría ocurriendo. Nosotros hoy hay medidas importantes, porque si me congelan los alquileres, si han dado el dinero que han dado para los monotributistas de las 2 primeras categorías, y habría que ir pensando en las otras. ¿Cómo se hace llegar? Han sacado un salario mínimo general. O sea, todo el mundo recibe un mínimo. Acá a lo mejor habría que pensar algo así para que llegue aquel que no puede salir a trabajar. Porque, por ejemplo, supongamos, no solo porque no puede salir, sino porque se paralizó el uso. Un plomero, ¿quién lo va a llamar? Excepto que se le inunde la casa. ¿Quién va a llamar al gasista? ¿Quién va a ir a comprar una ropa en un negocio que está cerrado? Tenemos que ir poniendo actividades y aportes estatales que permitan resolver esta población, porque esa población, por eso digo, no es lo mismo en el campo, el obrero, el peón rural, el campesino que trabaja como peón rural y a veces es un pedacito de tierra, el campesino pobre, el campesino medio, el campesino rico, y después el último queda el latifundio. No es el campo, hay que tener en cuenta esto. Y en la ciudad lo mismo. No es que todos son ricos los que están en la ciudad. Si uno no contempla en la ciudad y en los barrios esta diferencia, no podemos hacer este aislamiento, yo lo llamo aislamiento sanitario. Es un aislamiento sanitario, pero de intensa actividad popular y contacto, de intensa creatividad popular. Entonces, si nosotros impulsamos eso, impulsamos otra economía, estamos tratando de que salga chico nuevo, con otra economía, y por eso digo, nos está mirando el mundo, porque podemos hacer un prototipo. Vamos a encontrar que la enfermedad entra a lugares muy debilitados, pero ¿por qué está? Entonces a mí me han dicho, no, bueno, pero lo que pasa es que hay muchos viejos en Italia. ¿Por qué hay una disminución de la juventud y aumento de la vejez? En la Argentina se ve, porque la gente no tiene más hijos, o no los tiene, porque no los puede sostener. Por lo que sale una guardería, por lo que salen los pañales, esas cosas hay que contemplar, y nosotros tenemos que resolver ese derecho. Tenemos que resolver esa situación. Por lo tanto, el voluntariado es una cosa que va a tener que persistir y vinculado a las organizaciones de distintos lugares. Es cierto que no todos piensan así. Y es cierto que muchos pensaron que el problema no era el coronavirus, sino cosas que se discutían el año pasado. Sin embargo, yo creo que fue un acierto ponerse en el centro de que esto lo tiene que vencer el pueblo y formarse estructuras, comité de organización ante la epidemia. Que hay intendentes que no favorecen esto, es cierto. Y lucharemos porque impulsaremos que se formen oficiales, y si no, los formaremos con la gente espontáneamente que está haciendo cosas como esa que conté de la especie de barbijo de acetato, que ¿saben cómo hace para pagarlo? A los que lo quieren comprar se le vende cada uno a 100 pesos. Es muy interesante ver que es muy bueno, no es un barbijo común, es una placa de acetato, casi como una máscara de soldador. Y con eso se lo regala al hospital de distintos lugares. Es una acción popular notable. Sí, no sé si... La verdad que sí. Si no, sí, si además, yo para no cortarte tanto... ahí te digo, hay 3 preguntas más por lo que yo veo ahora. La que sigue es si el virus puede llegar a mutar. Es decir, si puede ser que no sea efectivo el jabón o el alcohol en gel para prevenirlo. Que no sea qué, no entendí la palabra, no se sintió. La pregunta es si el virus puede mutar y si puede ser que el jabón o el alcohol en gel no sea efectivo por efecto de que el virus haya mutado.
Yo te voy a decir, porque en bioseguridad hay una discusión muy vieja con el alcohol en gel, que fue de la gripe A. Yo siempre pensé que se transformó en un mito, por el cual el que no tiene alcohol en gel está frito. El alcohol en gel tiene la siguiente virtud, te voy a decir. Cuando uno está trabajando en salud, se pone ese alcohol muchas veces. El alcohol común, que uno a veces usa por rapidez, te seca la mano y se abre grietitas. Por lo tanto, para trabajar en material biológico es un problema, porque queda una grieta que después no se cierra bien y molesta en las manos mucho tiempo. Entonces, está ese alcohol que en cierta medida suaviza. Pero yo te voy a decir, si usted está en su casa con lavarse las manos, no hay virus que aguante. Si tienen agua buena y si tienen un jabón que no esté contaminado y recontaminado. Pero eso simplemente con enjuagarlo después de usarlo ya está. Un buen lavado de manos, que voy a poner la mano así, es así, lo básico, ¿no? Así, dorso contra dorso, palma contra dorso, de las dos manos, después así, y después montoncito así, montoncito así. Eso, bien, en tiempo, y elijan la canción que quieran para repetirla. Yo he escuchado, cada uno pone la canción que quiere. Eso es mejor. ¿Por qué sale el alcohol gel? Porque si ustedes van por la calle y tocaron un lugar que les parece complicado, y para evitar problemas sacan la botellita que tienen acá, se la pasan y se terminó el problema de recién. No porque el alcohol gel sea en particular. El que sí es útil es el alcohol, que está también en alcohol gel, pero un alcohol cualquiera de la farmacia. Toman 7 pocillitos de alcohol, 3 pocillitos de agua, lo mezclan, ese alcohol de 70 es el de más efectividad. Porque es más efectivo que el alcohol puro. Porque tiene cierta particularidad que el agua permite que entren bacterias y que se destruirlo. Así que con una botellita de alcohol harían exactamente lo mismo. Y si están en su casa y no usan alcohol, pero tienen agua ven y se lavan la mano cada vez que creen que tocaron cosas que son complicadas y mantienen la casa limpia, ya está. El alcohol es un antiséptico, que también puede servir para limpiar un picaporte si en la casa tiene un poco y limpia los picaportes por las dudas. O la computadora o el teléfono. No es lo mismo ustedes que yo sé lo que somos los que trabajamos en salud. Que se ponen el guante y después tocan el teléfono, tocan el teclado, tocan todo y entonces ellos se protegieron y contagiaron a todo el mundo. Bueno, sigo con las preguntas. Perdón que te corté. Sí. Decí. Acá hay otro Joaquín pregunta, que decía Ramón Carrillo que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. ¿Qué pensás de esto? Y te la combino con una de Bruno que pregunta qué medidas tiene que tomar el Estado en relación al sistema de salud en la actualidad y de acá en adelante. Y nosotros tenemos que cambiar este sistema de salud. No puede haber un sistema de salud tan fragmentado. Yo te diría, la mitad de la población se atiende en obras, así a grosso, digamos, hay variaciones, pero hay 40, 50% de la población, variaciones estadísticas. Se atiende por obras sociales, pero las obras sociales no son todas iguales. Hay algunas mejores que otras, hay algunas que tienen más fondo que otras. Y el resto, dice, se atiende en el Estado. No, el resto queda nada más que la época de la epidemia, del invierno, de la respiratoria, se te bloquea toda la existencia. Date cuenta que vos tenés en el hospital de clínica, no sé si habrán aumentado ahora, de Buenos Aires, 25 respiradores para el área de acción del hospital de clínica. En el Gran La Plata y La Plata debe haber unos 700, 800 mil habitantes, ponerle 700 mil, más de La Plata a los alrededores, y habrá unos 50 respiradores. ¿Cuántas camas de terapia tenemos? Todas esas cosas resulta que descubrimos ahora que no solo nos pasan a nosotros, también le pasaron a los italianos, también le pasaron a los españoles. Quiere decir que hubo un sistema que dijo el gasto en salud está de más. Y ustedes acuérdense que la Argentina, Caballo decía que había que distribuir el presupuesto de salud, dividirlo entre las personas, dárselo y que se la arreglara. Claro, le iba a quedar una chaucha y después va a pasar como en Estados Unidos. En Estados Unidos uno se puede morir en la calle sin que nadie lo atienda, porque el sistema de salud de Estados Unidos es de los peores. Siempre se dice, yo trabajo también en cuestiones vinculadas a lo que es a la salud colectiva, digamos. Siempre se dice en los ámbitos teóricos que el Estado canadiense gasta mucho en salud y el pueblo canadiense poco, pero el Estados Unidos, el Estado gasta poco en salud y el pueblo gasta mucho, tal que en algunas campañas financieras y en esta última también figura el tema del derecho a la salud y de un sistema de salud. Y se está discutiendo, acá lo he escuchado decir hoy hasta en televisión hoy, pero en Estados Unidos es parte de la campaña,
que tiene que haber un seguro sistema de salud. Que es terrible lobby en contra de eso. Pero esto tiene que resolverse. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de un sistema de atención próximo a los lugares de vivienda y de trabajo y de estudio de la población para que esa atención primaria. Esto que estoy diciendo no es ningún manifiesto revolucionario, es lo que postula la Organización Mundial de la Salud. Para eso, cuando nos dicen que sobran médicos, hay que pensar de la siguiente manera. Si tengo 44 millones de habitantes y si, como dicen, hace falta un médico cada 1000, entonces necesito 44.000 médicos. Pero resulta que el médico, para que cada uno tenga un médico de familia, pero resulta que el médico duerme, tiene feriado y tiene turno. Si yo le pongo como una guardia militar, uno cada 8 horas, necesito 3 médicos por día y necesito los que hagan las guardias de sábado y domingo, son 4. Entonces 4 por 4 nos da 160.000. Y de acuerdo a los 120.000 que dicen que hay, cosa que dudo, nos estamos quedando cortos y resulta que venimos a descubrir, después que aquel Neusta decía que sobraban médicos, que nos faltan médicos. Hemos descubierto ahora que nos faltan médicos en la Argentina, que nos faltan camas en la Argentina, y no quiero hablar la cantidad de enfermeras entrenadas que nos faltan, de médicos especialistas que nos faltan, de bioquímicos, farmacéuticos, de distintos trabajadores de la salud que nos faltan. Entonces tenemos que pensar en eso, y la plata tiene que salir de algún lado. Te hago la pregunta que sigue. Sí. Sí. Ahí voy, pará. Dame un segundo. La pregunta era, ¿qué opinás de las medidas que ha tomado el gobierno nacional argentino en relación a cómo han encarado otros países la pandemia? Mirá, yo creo que están mirándonos, porque yo creo que yo hubiera empezado incluso antes, pero pongamos, yo creo que fue mucho más anticipado que todos los demás. Actuó antes. Fíjense que en China, el médico que era odontólogo, en realidad, que estaba atendiendo en la zona, alertó que algo distinto pasaba y lo castigaron por decir eso. Recién cuando el problema se vino encima, empezaron a trabajar de una manera que, como es grande China, cercaron el lugar como un gueto y mantuvieron todo. Siempre hubo una contradicción en China entre la costa y el interior. En la costa tienen las ciudades como Shanghái, tienen gran industria, y si tienen otra zona que producen, ellos lo pueden hacer. Pero fíjense que nosotros actuamos antes que en España, antes que en Italia, ni hablemos Brasil y Estados Unidos. Yo creo que fue acertado. Y después las medidas fueron una tras otra, como si alguien les dijera, y ahí fue. Ahí hubo participación popular, hubo discusiones, hubo debate, hubo distinto, y bueno, predominó una línea que dio cosas, que yo tengo que reconocer como válida. Porque lo de los alquileres, lo de los aportes especiales que recibieron en AUH, todo lo que está saliendo y que vemos estos días. Se ve desordenado muchas cosas, es cierto, se ve desordenado muchas cosas, pero a los bancos hay que terminar con el asunto de eso de que los bancos cierran, hacen lo que quieren, ponen o no ponen la plata. Los bancos, hay 2 caminos, o se subordinan y vamos a tener que meter la mano en el bolsillo, vamos a ser absolutamente claros, en camino a que el sistema bancario, hay que nacionalizar el sistema bancario. A la larga, no digo que lo hagamos ahora, estoy diciendo que lo que tenemos que ir haciendo, pero se han hecho cosas. Después hubo discusiones, y como dicen ustedes, hubo intendentes que no hacían lo que tenían que hacer, y todavía no lo hacen, porque no quieren, porque está el que tiene miedo a la bacteria, al virus, pero que le tiene más miedo a la gente. Entonces está dudando entre el miedo a la gente organizada que el miedo al virus. Y está el que duda, pero estemos claros, Carrió la boca más cerrada del país, Macri debe estar en una reposera desinfectada en su quinta Los Abrojos, y de Vidal no sabemos nada. No hay noticia de su existencia. Entonces creo que hay una muestra, alguna diferencia hay. En relación a esto último que decís, acá primero a los espectadores del video, hay 4 o 5 preguntas. Ya los que vayan queriendo hacer una pregunta les pedimos que la vayan haciendo, así ya se las podemos hacer, Horacio. En relación a esto último que decía, acá Luchi pregunta, ¿qué pensás sobre las propuestas de los comités por barrio? ¿Te ayudaría a que los municipios estén presionados? Los comités de crisis, ¿no? ¿Te ayudaría a que los municipios estén presionados para generar medidas más concretas? ¿Qué opinión tenés al respecto? Estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de organizar estructuras en barrios, en municipios, en todos los lugares. Si se pueden hacer oficiales, mejor.
pero estoy absolutamente convencido de que nosotros podemos ser la muestra mundial de un éxito si conseguimos aprovechar toda esta euforia popular y esta acción sorprendente. Yo veo cosas, usted no se imagina, lugares de bioingeniería que hasta ahora no tenían mucho más que ser directores de una empresa firmando protocolos de importación, están inventando, y yo he visto en estos días y me carteo con algunos y me mandan cosas que me sorprenden. Ayer recibí ese modelo de barbijo de acetato y yo creí que era una cosa sacada de YouTube. Y le dije al que me lo mandó, bueno, sí, pero yo buscaría primero comprobarlo, a ver qué dice la ANMAT. Y me dijeron, no, mi hermano está haciendo esto y está donándolo así, al que lo quiere lo compra, y me pareció tan bueno que honestamente me voy a comprar uno para cada uno de mi familia, para que por lo menos de lo de nosotros pueda ir gratis a otro lugar, porque son sensacionales. De todo lo que he visto, casi no tengo objeción de lo que vi en un video. Después tendría que tocarlo, ver la característica, ¿no? Pero la idea es sensacional. Los protocolos que han hecho, un respiro de la Universidad de Rosario, UNR con mayúscula, un respiro para un protocolo de fabricación, prototipo de fabricación rápida, creo que la 10ª parte del costo que está teniendo un respirador en una compra internacional. Es sensacional. Y tengamos en cuenta que muchas veces en defensa nacional lo importante no es una bala solamente, porque en este momento el respirador que lo tiene un país del primer mundo no lo vende, se lo queda porque es material estratégico, es lo que los ingleses llaman material dual, sirve para la paz, pero de la guerra no puede evitar. Por eso nosotros defendimos siempre una defensa nacional popular, integral e integrada. Integral porque no es solamente la bala, es todo esto. Un país tiene que analizar sus debilidades. Si esta es una debilidad, nosotros no podemos defender que a Trump se le ocurra vendernos un respirador o que a los chinos se le ocurra prestarnos un respirador que ya le pasaron la factura a los italianos por lo que le prestaron. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos nosotros, basarnos en nuestra fuerza propia. Y eso vale también, los militares debían estar pensando eso. Nosotros proponemos esa defensa nacional y que sea integrada, porque la YPF que creó Mosconi, que tanto sirvió para la producción industrial, él la creó pensando en la defensa nacional, porque fue un día como jefe de aviación del ejército a pedir combustible al gerente de la Wicon Argentina, que era la Standard Oil, y el gerente le dijo que no se lo daba. Y entonces Mosconi dice él mismo, yo pensé que iba a hacer si tenía que defender a Buenos Aires de un ataque exterior si no era dueño de mi combustible. Y hoy en la Argentina tenemos que la segunda empresa del país es la Pan American Energy, que es el 60% de la British Petroleum, de los ingleses que nos ocupan colonialmente las Malvinas, y el otro 50% es de Brida, de Bulgeroni, que trabaja con los rusos, con Putin, y de la CNOOC, que es la empresa estatal de petróleo china. Eso demuestra nuestra dependencia. Si en energía tenemos esa dependencia, eso demuestra nuestra dependencia. Nosotros queremos una YPF del Estado, no sociedad anónima, y que tenga acuerdo secreto con nadie. Nosotros queremos avanzar en el control de la energía, porque es el control de la defensa y porque además de eso es la forma, con una energía barata, que podamos producir el desarrollo industrial. No puede ser que pretendamos que esas empresas, las empresas eléctricas, por ejemplo, recibieron subsidios y no hicieron nada con los subsidios, ellas no perdieron. En todo caso, tenemos que organizar. Hola, ¿se cortó? Ahí se había cortado. Sí, porque a mí me hace una marca cuando se corta, vos quedás congelada. ¿Ahora? Ahora se escucha. Sí, estaba para hacer otra pregunta. ¿Dónde? No sé dónde quedé. Está bien. Bueno. No, un minuto te habías cortado nomás. No sé si querías terminar la idea. Sí. No, yo decía que, dije el ejemplo de YPF, y dije que nosotros tenemos que controlar la energía no solamente por razones de defensa nacional, sino para promover el desarrollo industrial. Y que no puede ser que las empresas eléctricas tengan la ganancia que tienen, hayan tenido lo que tienen, y nosotros no podemos pagar sin investigar cuáles son los costos. En fin, mi opinión es que a la larga tenemos que nacionalizar todo eso. No sé si se escucha, estoy en duda. Sí, se escucha.
Escucha bien, yo te he visto cualquier cosa. Acá dice que con respecto a Andrea... Bueno, yo, el resto me ve. Igual lo que importa es que te vean bien a vos. Acá dice, con respecto al accionar de las fuerzas represivas con abuso de poder que ya se ha denunciado, ¿qué opinas de estos graves casos de violencia que hay? ¿Y cuál es la perspectiva que tiene en este momento el gobierno nacional? Yo creo que toda acción que actúe contra el pueblo no es aceptable. No es represión. Dijimos claro, no queremos un gueto donde se reprima, queremos un aislamiento sanitario con derechos y con acción popular. Si el que actúa de otra manera es un traidor a la lucha contra este virus. De la misma manera que en la guerra de Malvinas, si alguien atacaba a nuestros soldados, es alguien que debilitaba nuestra fuerza y debe ser acusado de traición a la patria. Teniendo en claro que el enemigo son los ingleses y teniendo en claro que acá el enemigo es este virus. No sé si aclara la respuesta. Uh-huh. Después, al que haga eso hay que sancionarlo. Sí, perdón. Si tomamos en cuenta cómo golpeó la pandemia en China y cómo está golpeando a Estados Unidos, es probable que se precipite un cambio de Occidente a Oriente del principal imperialismo, preguntan. No sé si estamos... No sé si me está viendo, porque te veo congelada vos. Sí. Vos también bien. Yo lo que quiero es decir algo ante todo. No hay ningún hecho del mundo que cambie el sistema por sí solo. Alguna manera de recomponer siempre van a encontrar. Por eso dije, entre el mundo que se muere y el mundo que nace, hace falta la partera. Este mundo no va a cambiar solo. Yo creo que alguna vuelta a alguno le va a encontrar. Si no lo cambiamos, y cada uno debe en eso trabajar en su propio país para abrir, como acá que estamos pensando nosotros, un camino distinto de independencia de toda dominación extranjera, como decía el acta. Hora de vivo y se cortó el video. Lo que sí, a los que han hecho preguntas, hola, se cumplió 1 hora de video y Instagram lo corta, así que ahora vamos para cerrar. Bueno, también yo no tengo problema con ustedes. Buenísimo. Vamos a esperar un momentito que se termine de conectar la gente. Hay 50 personas, las 100 más o menos hoy. Claro, muchos creo que se cortó, porque acá, por ejemplo, creían que había terminado lo que me dijeron. Había un par de preguntas que han hecho. A los que hayan hecho preguntas últimas les pido que las vuelvan a hacer porque se perdieron en el vivo anterior. Hasta 110 personas había habido. Sí, subió bastante. Mucho. Constante, así que sé que no lo aburriste, que está muy buena la charla. Yo siempre que doy clase digo que hablo hasta primer bostezo. Pero yo como no lo veo, no sé si bosteza. Cuando bosteza no se puede seguir, hay que hacer otra cosa. Muy bien. Estoy viendo si hay alguna pregunta. Un compañero había consultado respecto del uso de barbijos. ¿Qué opinabas de que se haya masificado este uso y en qué casos es correcto la utilización del mismo? Bueno, primero, yo más soy partidario particular del barbijo, ¿no? Pero, digamos, en el uso de alguien que trabaja en salud, yo aconsejo el barbijo. Y el voluntario es alguien que trabaja en salud para mí. No me importa si es o no profesional. Yo tengo que evitar que él contagie y que lo contagie. Yo insisto, el lema que yo propongo para la bioseguridad es protegerse para proteger y proteger para protegerse. Por lo tanto, para mí el barbijo en una acción de la que estamos hablando
es absolutamente justificado. Ahora bien, ¿qué está diciendo las autoridades sanitarias? Que es complejo porque la gente no lo sabe manejar, porque el barbijo uno se lo pone y después lo toquetea acá, y en la parte de contagio es la de acá. Uno nunca tiene que manejar el barbijo tocando permanentemente eso porque contamina la mano. Pero ahí coincido con una parte de los epidemiólogos que coinciden con lo que yo pienso eso. Antes de decir los efectos negativos, habría que educar para que lo usen bien. Pero para mí es muy útil el barbijo. Y la gente lo va a usar y se lo va a inventar y se va a poner algo como eso que cubra las funciones del barbijo, porque de paso, si bien uno mantiene 1,5 metros, no va a haber contagio, porque el principal problema es lo que cayó en los objetos, si lo tienen mejor. Yo creo que hay un problema, que no hay producción suficiente. Eso demuestra qué debilidades tenemos. Que tenemos hasta este problema. Hace ya un tiempo bastante grande, los hisopitos, esos palitos con algodón en la punta, eso se importaba de China. Nosotros no podíamos producir eso. Y llegaron a faltar, y en los laboratorios no se podía extraer la muestra de hisopado de fauce de un chiquito. Entonces, miren hasta qué grado tenemos debilidad. Y cómo hay que pensar estas cosas. Yo soy partidario del barbijo cuanto más se pueda. Yo soy partidario. Las autoridades están diciendo, si mantienen distancia no hace falta. Coincido. Pero como yo tengo más miedo de que se viole la distancia, digo, bueno, claro, pero si podemos usarlo mejor. Para el voluntario yo usaría barbijo. Buenísimo. Porque para mí el voluntario es un trabajador de salud. Tiene un derecho de protección. Eso es de regla de bioseguridad. Para mí es así. La pregunta que apareció, y con esto ya podemos ir cerrando la charla, si querés darle un cierre final, es la movilización que está viendo de Acción Solidaria, si puede ser la antesala para pelear por cambios de fondo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, entiendo. Mirá, yo te voy a decir, cuando vino ese virus, que era la primera invasión inglesa en 1806, hubo algunos que actuaron a favor de los ingleses. Casualmente, y ustedes pueden encontrar libros escritos sobre eso, uno de los colaboradores con los ingleses se llamaba José Martínez de Oz, y era el tatarabuelo o algo así, de José Alfredo Martínez de Oz, el economista de la dictadura, que inició ese camino de entrega nacional, y como dijo la señora de Perón, fue parte de ese golpe que vino a destruir las chimeneas. Por eso estamos también en parte como estamos, también por Menem y por otros que siguieron ese camino. Para enfrentar a ese virus extraño que apareció en las costas del Río de la Plata en 1806, el pueblo que estuvo dispuesto a luchar se unió a los militares que estuvieron dispuestos a luchar y se formó una milicia que venció a los ingleses. En la segunda invasión ya había milicias formadas. Y había un regimiento como el de Patricios, que era partidario de la independencia. En la segunda, esas milicias vencieron al segundo virus, la segunda invasión inglesa. Y con esa fuerza que estaba, por ejemplo, en el regimiento Patricio, Arribeño, etcétera, etcétera, más los 600 chisperos que, como dice hasta el mismo Bartolomé Mitre, cuando Belgrano tirara el pañuelo y lo dejara caer, iban a actuar, se pudo iniciar el camino de la independencia. Yo creo que podemos hacer un paralelo a esto, porque si el pueblo se organiza, va a conseguir mucho más que lo que está consiguiendo. Vamos a iniciar un camino de producción. Fíjense que yo estoy diciendo, las costureras y costureros y la gente que hay mucha industria textil clandestina en los barrios pobres que la tendríamos que incorporar con derecho a producir industria textil, a producir textiles que hemos comprado porquerías que nos ha vendido los chinos o que nos viene del exterior con frases en extranjero que nadie sabe lo que dice. Si el que llevara esa frase supiera inglés, sabría las cosas que dice la remerita. Y nosotros podemos producir una remerita con la cara de Belgrano, con San Martín, con frases de San Martín y Belgrano, sobre todo en este año que es ese aniversario tan importante de General Belgrano, ¿no? Así que yo creo que podemos parir un nuevo camino. Y yo creo que a lo mejor estas milicias, junto con los profesionales, constituyen una fuerza que es suficiente para iniciar el camino de cambio, que nunca es corto, siempre lleva tiempo, lleva muchas etapas. Los cambios revolucionarios son
Esto es como un drama, empieza por el primer acto, no es como algunos creen que empieza por el último acto, empieza por el primer acto. Solo quiero decir que en la época de la primera invasión inglesa hubo quien colaboró con el enemigo, como ese que nombré, Martínez de Oz, José, tatarabuelo, antecesor del que vimos nosotros. Y hubo quien no participó, quien se quedó aparte. La historia no registra los nombres de los que no actuaron en las invasiones inglesas. Hay historiadores que han calculado que para 1814 el 34% de la población argentina había pasado por una fuerza militar o había integrado alguna milicia militar. Yo creo que nosotros podemos iniciar un camino. Podemos, está en nuestras manos seguir el camino adecuado. Creo que es correcto haber estado en esta lucha y no quedarse en casa haciendo crítica, porque nunca recordar la historia a esos que se quedaron en la casa. Esos son los que en la época en que yo viví, los años 70, hablaban de la revolución en un bar que ahora no está más, ahí en la calle Corriente, que era el Café La Paz. Conquistaban señoritas, como decía Dolina, y después se iban a pasear con ellas, pero nunca hicieron ninguna revolución. Y fueron los primeros en borrarse cuando vino el golpe de Estado, no denunciaron el golpe de Estado y no actuaron contra el golpe de Estado. Y algunos están pagando ahora su embellecimiento que quisieron hacer de Videla, de una lacra como Videla. No sé si fue suficiente, estoy en manos de ustedes cuánto tiempo quieran, porque estoy en cuarentena. Gracias. Nosotros también. Muchas gracias, Horacio, la verdad que nos ayudaste un montón y quería recordarles a todos los que están viendo el video ahora que mañana a las 7 vamos a seguir con Horacio debatiendo toda esta problemática del coronavirus que a los jóvenes nos atraviesan grandes debates, principalmente en esto que vos dijiste al final, en qué rol nos vamos a poner de la historia que nos toca vivir hoy. Así que te agradecemos mucho por el tiempo y los invitamos a todos y a todas mañana a seguir con el vivo y con esta charla con Horacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Es la colaboración que puedo hacer desde acá adentro, toda la que quieran. Les agradezco y me parece bárbaro lo que hacen. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. No, gracias a usted. Gracias a usted.